Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Para que quieran hacer en la Amén. Para que quieran hacer en la Buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Quiere ponerse en pie, mi hermano amado? Vamos a orar. Con ese tiempo en las manos del Señor. Amén. Un momentico más nomás, hermano. Amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor. Delante de tu gloria venimos nosotros en esta hora. Agradecidos, Dios, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Amén. Una semana más, Señor. Una semana más que ha terminado, Señor, y ha sido bueno con nosotros, Dios, y nosotros estamos contentos y alegres porque tenemos un Dios, Señor, que ¿quién como tú, Señor? ¿Quién con el amor que tú tienes? Amén. ¿Quién con la compasión que tienes, Señor? La paciencia, la clemencia que tienes tú, Señor. ¿Quién como tú? Y hemos sido nosotros benefactores, Señor, de ese poder, Dios, de esa manifestación, Señor, para los que te amamos, Señor, para los que creemos, Señor, y somos bendecidos por causa del sacrificio y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espíritu de Dios, te pedimos en esta hora, Señor, que inunde nuestras vidas, Señor, que a través de la palabra, como debe ser, Señor, tu poder toque los corazones, Señor. Los corazones sean tocados, tu palabra sea grabada, las mentes sean renovadas, seamos edificados, liberados, Señor, restaurados Amén. y estructurados conforme al reino de los cielos, Señor, y que la palabra que se envía, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido lanzada y enviada. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Bienvenidos, me alegra mucho que estén acá ustedes y a los que están allí conectados también. Bueno, creo que no hay nadie conectado, pero a los que escuchen la predicación, bendiciones también para ustedes. Bueno, quiero que vayamos, hermano, a la palabra del Señor. Busque el libro de Génesis, capítulo 2. Está haciendo un poco de calor, ¿no? Pero pues es el clima que nos corresponde, ¿no? Si usted estuviera hoy recibiendo culto en no sé, en Kamchatka, Rusia, seguramente estaría abrigado, aunque claro que están entrando claro que un verano ruso debe ser algo muy frío aún, ¿cierto? Entonces tengamos alegría, hermano, tengamos alegría por lo que nos corresponde, amén, ¿cierto? Unos están en las montañas hoy, en el páramo. ¿Hay culto en el páramo hoy o no? ¿O solo hay culto en Neiva? El páramo, ¿cierto? Y allá que hay que ponerse Cobana, hay que ponerse, abrigarse muy bien, ¿correcto? Claro, a veces, ¿no? Cuando las congregaciones tienen las posibilidades, yo supongo, creo yo, porque en la viña del Señor hay muchas personas y formas de ser. Supongo que habrán iglesias hoy en Neiva que tendrán aire acondicionado. No sé si existan. Usted la conoce, seguramente la habrá, pero a veces se pone uno a pensar, hermano, que yo me ponía a pensar, hermano, en las generaciones que levantamos nosotros, como la generación de hoy, comparada a la de hace 30 años, 40, 50, 100 años. ¿Cómo es? Dicen, y estoy de acuerdo con eso, que los malos tiempos crean hombres y mujeres fuertes, ¿cierto? Y que los buenos tiempos crean hombres y mujeres débiles. Y a una menor escala, una mala crianza crea hombres que y mujeres que débiles, malcriados. Y una buena crianza crea hombres y mujeres como fuertes, ¿cierto? Entonces, una de las cosas, hermano, que me pone a pensar acerca, por ejemplo, de
de la sodomización de la sociedad. Lo llamo así. La sodomización de la sociedad, como la estamos viendo ahora, es producto, hermano, de una mala crianza. O de niños abandonados, o de niños criados por la televisión, por los juegos de video, niños a los que a todos se le dijo sí, niños sobreprotegidos. Hoy hay muchachos que no son capaces, ya en edad universitaria, que no son capaces, hermano, de coger un Transmilenio. Si uno no es capaz de coger un Transmilenio, este mundo se lo va a devorar, hermano. Ahora, cuando hablamos de la sodomización de la sociedad, estamos hablando de una generación que el diablo destruyó particularmente. ¿Y quién va a recoger el reguero y ese desastre? Pues el Señor, el que generalmente suele enfrentar esas cosas. Pero bueno, no sé por qué digo esto, pero lo dije. Vamos al capítulo 2, amén. Porque ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. Génesis 2, versículo 2 y 3, para que usted ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en el reposo de toda su obra de creación que Dios había hecho. Porque reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy la vamos a llamar el reposo y el día de reposo. Amén. El reposo y el día de reposo. Bueno, entonces, aquí la palabra, hermano, en el capítulo 2, en esta primera parte del capítulo 2, nos está relatando los momentos finales de todo el proceso de creación. Amén. Que comenzamos a ver desde el capítulo 1. Y que en cuentas de Dios duró 6 días. Ahora, vaya uno a calcular cuántos fueron esos 6 días. Algunos muy estrictos dicen que literalmente en 6 días Dios hizo el cielo y la tierra. Le digo, Dios es un Dios que siempre es respaldado en las pruebas, en la evidencia. Es como me gusta que Dios se manifieste. Amén. Por ejemplo, en una enfermedad que es sanada, no es algo que uno se haya metido en la cabeza, porque existe el evangelio de la declaración positiva o de la actitud positiva, corriente doctrinal que surgió en la Iglesia Católica, pero que la Iglesia Cristiana tomó para sí equivocadamente. Porque la actitud positiva es simplemente negar realidades. Yo lo vi, y uno como pastor escucha mucho a la gente decir: pastor, O sea, la evidencia que dice está como enfermo. Pero ¿qué dice la persona? Pastor, pero estoy sano. Y le agregan la palabra: declaro que estoy sano. O sea, si está enfermo. El poder de Dios no niega realidades. El poder de Dios transforma realidades. Amén, transforma realidades. Entonces, basado en eso, póngase a pensar, medite un poco en lo que el Señor dice. El Señor dice: en 6 días, dice, hice el cielo y la tierra y toda la creación. Pero también el Señor dice que para Él 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Eso, conociendo a Dios, tampoco es estricto. Ahora, calcule. Si un año es como 1000 días, ahora usted puede hacer toda una fórmula matemática. Un día, un año, 1000 días, perdón, un día 1000 años,
cada uno de esos 1000 años es un día que puede también representar 1000 veces más. O sea, estamos hablando de cientos de millones de años. Puede ser todo lo que el Señor... Y yo conozco al Señor. El Señor es alguien que le gusta... A ver, el Señor es como un gran artista. Entonces le ponía yo a pensar lo que se demoraron los egipcios en hacer las pirámides de Egipto. Pasaron faraones y faraones y no lo terminaban. Ahora, nosotros somos como nosotros somos imagen de Dios, que desafortunadamente ha sido diluida por el pecado y por la maldad, ¿cierto? Pero tenemos allí las características de Dios, por eso nosotros podemos crear. Cuando usted ve, por ejemplo, una nave espacial, eso no lo hizo Dios. ¿Eso quién lo hizo? El hombre. Claro, el hombre tomó elementos de Dios, de lo que Dios creó, para hacer eso, pero el hombre tiene la capacidad de crear. Y es evidente que el hombre ha hecho muchas cosas en la medida que ha estado en la tierra, muchas cosas tremendas, impactantes, no es cualquier cosa. El hombre ha sido capaz de hacer cosas espléndidas, no lo podemos negar, y eso es de las virtudes que el hombre tiene, y es algo que Dios nos dio. Amén. Lo que me hace reflexionar al respecto de Adán, porque nosotros somos muy folclóricos, muy religiosos y como muy precarios a la hora de analizar la Biblia. Cuando pensamos en Adán, entonces es difícil quitarnos de la cabeza las 1001 imágenes que nos vendieron en las cartillas de catequesis, de los libros de la iglesia, donde ve uno a Adán allí desnudo, sí, como un hombre vulnerable, que parecía que iba a estar toda una eternidad así que en medio del pasto y de los árboles del huerto. No, hermano. Cuando usted medita en la palabra, cuando el Señor le dice a Adán, no comas del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, está hablando de un mandato que Dios le dio a Adán para que no comiera ese fruto, pero era porque el conocimiento de lo bueno y lo malo, Dios se lo iba a impartir paulatinamente. Nosotros somos seres, hermano, que somos levantados y criados y formados conforme a que vayamos avanzando en nuestra edad. O sea, la edad nos va diciendo para qué somos capaces. Entonces pongo el ejemplo de Martín. Martín es un hombre capaz de jugar fútbol, ¿cierto? De hacer tareas, de tender su cama, de lavar los platos. Él ya es capaz de hacer esas cosas. Pero él no es capaz, por ejemplo, de sostener un matrimonio. Ni financiera, ni psicológica, ni físicamente está capacitado, ni espiritualmente está capacitado para eso. Pero un día lo va a estar, si el proceso lo lleva en los estadios correctos. Este niño, que un día se convertirá en un hombre, lo podrá hacer, ¿cierto? ¿Alguno tiene duda de eso? Y Dios coloca aquí a su querida madre como el instrumento que Dios va a utilizar para que eso llegue un día a hacerse realidad. ¿Quién dice amén? Pensar que se va a quedar así y él se va a chupar el dedo hasta los 80 años, lo digo porque pasa. Vemos seres humanos que llegaron a los 70 años, 80 y nunca completaron nada, tienen 5 matrimonios. De los 5 matrimonios tienen 20 hijos, de los cuales por ninguno responde. Yo le pregunto, ¿hay hombres que han llegado a esa edad así? Muchísimos. Gente que ya es mayor y todavía vive con los papás. Gente de 40. ¿Y dónde vive usted? Con los viejos. Pero hombre, ¿cómo así? Ahora, la vida tiene circunstancias. El día que el papá de uno enferme y no pueda estar ya viviendo solo, ¿qué tiene que hacer un hijo? Venga papá, venga para acá, para mi casa, le tengo un cuarto para usted. Ahora, si de pronto la persona necesita de personas profesionales en la medicina, pues uno
hace uso de eso, ¿me entiende? Porque todos vamos para ancianos. Y el anciano en muchos aspectos recoge todo el proceso de deterioro que es natural en nosotros los hombres. Pero lo que quiero decir es que la vida tiene un proceso que tiene que ser llevado correctamente, y la forma en que el margen de error se disminuya es con Dios. Dios es el que nos va a guiar, hermano, a que esos momentos se cumplan satisfactoriamente. Solo Dios tiene la sabiduría, hermano, para eso. Nos da la capacidad para eso, el entendimiento, el poder, la unción, todo lo que necesitamos para que eso se logre. Amén. Entonces, Dios así hizo las cosas también. Cuando Dios talló las cordilleras, lo hizo como el artista. Cuando Dios creó las especies, las hizo así paulatinamente, ¿me entiendes? Pudo haberlo hecho de manera inmediata porque Dios es todopoderoso. Pero hermano, póngase a pensar que no tendría ese sabor si la creación hubiera sido un parpadeo. No despertaría el mismo deleite. Ahora, cuando vemos el poder de Dios, hay cosas que Dios hace y puede hacer en un instante, un milagro, una sanidad. Pero cuando hablamos del proceso de la iglesia, del cristiano, Dios nos va tallando poco a poco, hermano. Porque así es Dios. Y en eso notamos el esfuerzo, en eso notamos la diligencia, en eso notamos el trabajo, que es tan dignificante, hermano, y que necesitamos entenderlo para poder entender lo que es el reposo. Porque cuando hablamos de estos dos versículos acerca de que Dios hizo en 6 días la creación, que viene a representar millones de años, de una creación extraordinaria, que aún hoy todavía nos cautiva a los que nos dejamos cautivar por la creación de Dios. Y dice la palabra que vino un 7º día posterior a toda esa creación, y Dios dice, y la palabra dice que Dios reposó. Ahora, escuche esto. A diferencia de nosotros, Dios no se cansa, o por lo menos no se cansa en el sentido de que sus fuerzas se agotan, ¿me entiendes? Porque cuando hablamos de la paciencia, aunque es el ser que más paciencia tiene, la paciencia de Dios tiene un límite. Y podemos hablar en ese sentido que conforme a la paciencia de Dios, se cansa. ¿Cierto que sí? Pero en cuanto a la fuerza que Él posee, su naturaleza no le permite o no vislumbra un cansancio en términos de fuerzas. Lo que quiere decir entonces estos versículos es que Dios cesó la creación, creó todo lo que tenía que crear y cesó, reposó, paró, el lienzo fue terminado, dejó los pinceles a un lado, ¿cierto? Cuando el artista dice, ya terminé. Cuando David terminó de hacer el David, una de sus obras más representativas, el cincel lo dejó a un lado y dijo, está listo, ya puedo mostrarlo a la sociedad. Y todo artista, cuando termina su obra, dice, reposa. Algunos se tomarán un tinto, ¿cierto? Otros comerán algo, otros de pronto se acostarán, otros respirarán y se sentirán la satisfacción de la obra hecha. Usted, que es una persona que Dios le ha dado facultades para el trabajo, para hacer cosas, una sensación que Dios nos da a nosotros es esa, de poder sentar y decir, terminé y lo terminé bien. La única forma de que algo nos despierte satisfacción y nos invite a un reposo real es cuando lo hemos hecho bien. Y la palabra nos dice, y no podía ser de otra forma, que Dios todo lo hizo bueno, en gran manera bueno, dice la palabra. Y perfecto. Y reposó y contempló su obra. Y de la que más se sentía orgulloso, ¿cuál cree que era?
hizo al hombre. El único ser que puede decir, me parezco a Dios, es el hombre. Y no solamente en su área espiritual, sino físicamente. Por eso cuando el Señor dice, el que quiera saber cómo es el Padre, véanme a mí. Entonces, no es difícil imaginarnos cómo es el Padre. Y el Padre debe parecerse a Jesús. En su área física, sí. Entonces, quien ha logrado ver al Señor Jesucristo podrá desarrollar en sí mismo la expectativa de que así será el Padre, pero tal vez en una mayor dimensión, porque es el ser más grande de todos, la autoridad máxima. Amén. Entonces, estamos hablando acerca del reposo y de la bendición que Dios le dio a ese reposo y a ese día en particular. Un asunto que en la historia de la iglesia ha generado polémica, hermano. Desde el génesis de la iglesia, allá después de que descendió el Espíritu Santo, el asunto del reposo hasta el día de hoy causa polémica, especialmente en las personas que no lo han entendido de la manera correcta. Amén. Entonces, quiero que vayamos, hermano, a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. ¿Estás haciendo ruido ese ventilador? Y toca como pararlo porque si no queda eso, el sonido queda terrible. Bueno, no, déjenlo así, entonces arrancamos con el ruido. Es preferible, no, pero no, déjenlo así. Ya déjenlo así para que el viento circule. No es que está haciendo ruido, yo sé que es lo que suena, es el... Bueno, listo. Entonces dice Éxodo 20, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Ahora, cuando estudiamos la ley, que siendo esto la columna vertebral de la ley de Moisés, el decálogo de Moisés es la columna vertebral de la ley de Moisés. Cuando vemos esto y lo estudiamos en el contorno social, nos damos cuenta, hermano, que Dios ha liberado un pueblo que llevaba 400 años esclavo. Después de que José muere, surge un faraón que ya no ve de manera amistosa a los hebreos. Y comienza ya un tiempo muy largo de esclavitud. No solamente la esclavitud en términos de trabajo, en términos financieros, sino también una esclavitud en términos espirituales y religiosos. Lo cual significa que durante 400 años los israelitas aprendieron a adorar los dioses de Egipto. Y si bien era el pueblo que era descendiente de Jacob, de Israel, Dios sabía que necesitaba desintoxicarlo, necesitaba disciplinarlo, necesitaba
cambiarle el formato que traía de Egipto. Y la ley, uno de los propósitos para lo cual se estableció, fue para disciplinar al pueblo de Dios. Amén. Y por tanto comienza respecto al reposo y a lo que se conoce como el Sabbat o el descanso que Dios ordena. Comienza a volverse riguroso el asunto de que un día, de manera impositiva, había que descansar de todas las obras. No solamente para que la congregación del desierto adorara a su Dios, sino también para obligar al pueblo adicto al trabajo, que es una adicción que hoy vemos, una de las peores adicciones. Obligaba al pueblo a descansar. O sea, era la forma en la que Dios decía, se tiene que quedar quieto. Deje ese burro allá amarrado. Suelte al asadón. ¿Sí? Suelte allá el hacha. Suelte la pica, la pala. Descanse. Y pase el tiempo conmigo. Usted y todos los campamentos de Israel. Y fue tan tremendo este dictamen de Dios que violentar esa norma de Dios era causal de muerte. No porque Dios fuera un Dios implacable, sino porque cualquier desobediencia venía a representar el peligro para Israel. Por eso, bajo la ley de Moisés, tampoco se toleraban los hijos desobedientes y contumaces. El hijo desobediente y rebelde era apedreado y muerto, para que la desobediencia no se volviera costumbre en medio del pueblo de Israel. Así también con la fornicación, así también con el adulterio. Cuando estamos hablando de los pecados que se llaman pecados de muerte, e igual los otros que no representaban muerte, pero sí sanción. Ese era el propósito de Dios, disciplinar a un pueblo para que dejaran de adorar los dioses de Egipto, para que adoraran a Dios, para que lo hicieran masivamente y también para que aprendieran a descansar de las obras del trabajo, que usted sabe al día de hoy que son de las cosas que más destruyen a un ser humano. Se queda uno aterrado, hermano, de ver hermanos que están recogiendo secuelas por haber trabajado muchos años en malas condiciones. Problemas de columna, problemas neurológicos por dormir mal. Si usted supiera la cantidad de daño que trae el dormir mal, gente que durante años dormía 1 o 2 horas y de pronto en los años mozos decían, yo soy un berraco, a mí no me pasa nada. Pero hermano, la vida del ser humano es una vida de largo aliento y las consecuencias llegan porque llegan, hermano. Y hay veces llegan con retardo. Cosas que usted hizo a los 20 le pueden llegar en la época entre los 30 y los 40. Y le pueden llegar incluso cuando usted ya ha corregido los malos hábitos. Le pueden llegar artritis, osteoporosis, problemas en el páncreas, problemas hepáticos, problemas estomacales, problemas en la visión, problemas auditivos, cáncer y mil cosas, miles de cosas que el hombre le puede y a la mujer le pueden pasar, y que la mayoría de ellas son secuelas de una vida que no fue llevada correctamente y en la que no se tuvo en cuenta un verdadero entendimiento del reposo. En nuestro caso es evidente que la causa es
nuestro apartarnos de Dios y el desconocimiento de Dios nos pasó cuenta de cobro. Amén. Pero bendito sea el Señor, hermano, que tiene el poder aún para sanarnos, amén, y tiene el poder para permitirnos tener una ancianidad satisfactoria, hermano. ¿Quién dice amén? Yo creo en el Dios que sana. ¿Qué esperanza puede haber en alguien que diga que no cree en la sanidad? Algunas ocurren inmediatamente, otras paulatinamente, y hay otras que tardan, porque, como les decía al comienzo, lo que más le importa a Dios es el carácter y el corazón del hombre. Entonces pueden haber cosas que usted todavía esté padeciendo hoy, y usted dirá, pero yo tengo la fe si yo tengo la fe para creer que Dios lo hace, ¿por qué no pasa? La respuesta es muy clara. Si la fe está allí, es porque Dios tiene un propósito en eso. Un propósito en eso. Amén. Y la paciencia y el esperar correctamente también hacen parte del reposo correcto en el que tenemos que vivir. Amén. Entonces, aquí estamos entendiendo el rigor de por qué para Israel se vuelve algo muy coactivo, impositivo. Ya lo explicamos, ¿cierto? Y claro, Israel toma esa ley y con el pasar de los tiempos se vuelve riguroso más allá del rigor de Dios. En Éxodo capítulo 34, en el versículo 21, usted observará que ya bajo la ley de Moisés es tan importante el día de reposo que Dios lo incluye en una de las fiestas que se tiene que celebrar, lo cual me habla también de lo que significa el reposo, de que el reposo no es simplemente descansar de obras, reposar de obras, sino que un verdadero reposo me habla de gozo, de júbilo, de alegría, que cuando usted mira y estudia el fruto del Espíritu que está en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se va a dar cuenta que el gozo es una de las características del fruto del Espíritu. O sea, un reposo verdadero, hermano, es un reposo que se hace con gozo. Por eso hablaba de la satisfacción, por eso hacía la analogía del artista. Dije, lo hice bien, me tomé el tiempo, calculé bien las cosas, utilicé los mecanismos, los métodos correctos, tuve paciencia, no me afané y lo terminé de manera satisfactoria. El gozo hace parte del reposo de Dios, hace parte de una naturaleza del reposo. No es que reposo porque me tocó, como hay gente que dice voy a reposar y utilizan el día por ejemplo, para decirlo en términos técnicos, utilizan el día que debe ser de descanso para enloquecerse arreglando la casa. Entonces voy a reposar. Ahora, claro, no es igual que el trabajo de la oficina, es verdad. Mentalmente tiene una carga, depende, porque si la persona sufre de trastorno obsesivo compulsivo, será más estresante hacer oficio que trabajar en la oficina. No, hermano. Ahora, yo sé que uno tiene que arreglar la casa, ¿no? Pero mire, yo le voy a dar un dato, hermano. Y el dato está en el trabajo mismo. ¿Cuál es el teléfono que suena por ahí? ¿El suyo? Exacto, de que llegan mensajes. Venga, pongámosle silencio. Y además si suena, bueno, quién sabe qué pasa. Bueno. Ah, ya, bueno. Listo. Bueno, escuche esto. Voy a darle un consejo. Haga las cosas por tareas. Ponga tareas diarias.
Tareas diarias. Usted tiene su trabajo, porque trabaja en la oficina, tiene su trabajo, y todos los días trabaja. Ahora, como hay otras cosas que hay que hacer, ponga tareas. Por ejemplo, en cuanto al oficio de la casa. Bueno, el día lunes doblo toallas en la noche. ¿Ve? Por ejemplo, por poner un ejemplo. El día martes pego una buena barridita. El día miércoles le pego la buena trapeadita. Ay, pastor, pero es que me aterroriza no trapear todos los días. Tiene un problema. Se lo digo, tiene un problema. Eso no es de Dios. Las 20 trapeadas diarias, le digo, no es de Dios. Lo digo porque yo tuve que aprenderlo. Yo venía con genética tendiente al obsesivo compulsivo. Yo venía con eso. Dios me tuvo que ayudar a modificar eso. Yo era de los que llegaba a un edificio o a una reunión o a una oficina y yo veía un cuadro medio torcido y no me podía concentrar. ¿Qué hago? ¿Será que me paso por encima del notario? Me pasó en un matrimonio, la cortina estaba chueca. Yo ya era siervo de Dios. Oiga, me tocó ir a correr. Eso no es de Dios, hermano. Y ya casado, Dios le dio el brochazo definitivo a eso. Porque en vez de representar un gozo para mí, el cuidar la casa de Dios y mi casa, estaba convirtiéndose en una carga de aflicción, que es el antagonismo del gozo, la aflicción, la amargura. Dios quiere cambiar eso en nosotros, hermano. Entonces el miércoles, bueno, la loza sí hay que lavarla todos los días, porque el plato que se ensucia, plato que se lava. Eso sí, hay cosas que necesitan hacer todos los días, pero hay otras cosas que no. ¿Se está entendiendo? Ahora, si usted tiene mascotas, pues toca cambiar todos los días la arena al gato, hermano. Ahora, hermano, usted tiene que empezar a examinar su vida. Y el reposo de Dios, que ahorita lo vamos a entender, para nosotros no representa un día, sino una vida de plenitud con Dios diaria. Nos debe también llevar de la mano de Dios a empezar a practicar la examinación de las cosas que en vez de aportarnos satisfacción y descanso a nuestra vida, representan una tortura. Yo lo voy a hablar desde mi área personal y voy a poner un ejemplo, porque cada persona tiene que ir con Dios a examinar eso. Lo que sí es general es que usted tiene que ir a examinar de la mano de Dios su vida, porque esa es una de las formas en las que nosotros nos preparamos para cuando Él venga o no. Entonces, desde mi parte personal, Mauricio Gómez Santos, a título personal, y habiéndolo hablado con Dios, con mi familia, yo no tengo mascotas. Y no tengo mascotas no porque no me gustan los animales, hermano. A mí los perros me parecen divinos. Y el gato me parece un animal hasta cierto punto asombroso, su movimiento, su elasticidad. Pero, hermano, son cosas que para mí representan cargas innecesarias. Para mí. No tengo tiempo. Mire, un siervo de Dios, contrario a lo que dicen los impíos, tiene muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. La sola predicación requiere de toda una semana de hablar con Dios para llegar aquí a transmitir un mensaje, para no salir con una chambonada ni con algo mediocre. Ustedes que son personas que han preparado su vida, ensayos, trabajos, informes, saben que un informe no se hace de la noche a la mañana. Una predicación que demanda tanta responsabilidad, mucho menos. Entonces toda la semana uno está hablando con Dios, sí Señor, el reposo y tal, mira, versículo tal, hijo mío, oye Señor, tengo esta inquietud, uno hablando con Dios. O sea, lo mínimo que deba, la mínima condición que debe haber en un siervo de Dios para salir con una predicación
medianamente decente es que como mínimo tenga la capacidad de hablar y escuchar a Dios. Y eso no es de todos, hermano. Eso es de más bien pocos. Muchos vienen acá, miren, muchos traen acá su estudio bíblico allá. Sacan diccionarios, pero nunca fue que hablaron con Dios. No, yo me encargo de que esto sea lo que yo he hablado con Dios durante la semana o el tiempo que haya necesitado la preparación de la enseñanza. Entonces, uno tiene muchas cosas que hacer, hermano. Ahora imagínense yo acá con un gato, o con dos, y un perro. No, hermano, no tengo el tiempo. Y como no tengo el tiempo para hacer todas esas cosas que son dispendiosas, también eso me ayuda a entender que sería un sufrimiento para el propio animal. Porque yo soy un siervo de Dios que viajo también. Y entonces entraría en un dilema. ¿Qué hago con el gato? ¿Qué hago con el perro? ¿Me lo llevo? ¿Me lo cargo? ¿Dónde me lo cargo? ¿O lo dejo en una guardería? Hermano, no puedo tenerlo. Punto final. Ahora usted vaya a examinar. Ahora, si se trata del tema emocional, hermano, perdónenme, pero nuestra alma está hecha para ser llena por Dios. No por los lambetazos de un perro, ni por las caricias de un gato. A usted le puede parecer muy bonito, y perdóneme que sea tan sincero. Usted puede tenerlo, chévere, pero nunca puede llegar a pensar que eso llena una parte de su alma. No, hermano. Estamos hablando ya de un ser, de una persona emocional, almática. Y le digo una cosa, ese Adán almático es bíblico, que es algo que Dios quiere derrocar. Está escrito en la Biblia, ¿no? Que Adán fue ¿quién? Alma viviente, dice. O sea, un hombre almático, emocional. Y eso causó la caída de Adán. Entonces Dios dijo, voy a hacer algo mejor. Voy a levantar un hombre que es espíritu vivificante. Y si lo que Dios quiere es reconstruir un hombre nuevo, no lo va a hacer como Adán. Seguramente allá Adán abrazaba a los marranitos y abrazaba a caballo. Pero cuando vemos a Cristo, eso ya no es más. Y estamos hablando del que creó todas las cosas. Porque es que el espíritu vivificante es Cristo, el creador. Él, para demostrar su cariño y su transmisión de amor a manera de ejemplo, nunca tomó una oveja, ni a una cabra, ni a un perro. ¿Qué hizo? Se puso en su regazo ¿a quién? A un niño. Y póngase usted a examinar la sociedad de hoy, que en un punto equiparó las mascotas con los niños. Ahí tiene mi hijo. ¿Qué pensará su hijo, hermano? Su hijo verdadero. Ay, mi hijo lindo, venga acá. Hay personas, hermano, en países que se permite hacer esa bellacada, que le han dejado la herencia a las mascotas, hermano. Sí. No, y hay gente que se ha casado con mascotas. Entonces estamos viendo, hermano, que lo que estoy hablando es la realidad y muy de Dios lo estoy hablando. Y ya se ha sobrepasado el tope. Ya la mascota vale más que el hijo. Cristo no, dígale que está al lado, Cristo no es así. Y Romanos capítulo 1 le da la proporción correcta de la creación. La creación nunca puede ser digna de adoración. Hoy, Real Romanos 1, uno de los procesos del deceso del hombre fue haber tomado la creación como objetivo de adoración. Pilas ahí. Ay, llegué. Es que este sí me quiere. ¿Qué quiere mi nené? ¿Qué quiere mi niña?
Perdónenme, estoy equivocado, estoy diciendo, de hecho creo que ni exagerado, no, ni lo más mínimo soy exagerado. Perfecto. Ahora, usted está en todo el derecho de no querer tener hijos, pero ya decir que la mascota va a reemplazar a un hijo, olvídese, perdónenme. Ni siquiera parece, un perro es un perro, y si usted lo tiene, cuídelo. Y si se parte una pata, llévelo al veterinario, claro que sí. ¿Sí o no, Andresito? Si uno tiene caballos, si uno tiene animales, hermano, uno tiene que tener un zootecnista, uno tiene que tener un veterinario de cabecera. Si no lo tenga cabezas de ganado, si no tenga ovejas, no es que ahí va a mirar a ver qué hay todo. No, usted tiene que tener un cuerpo veterinario que atienda sus vacas, sus terneros, sus ovejas, sus perros, sus cabras. Si no tiene eso, no tenga nada. Nosotros estamos orando para ver si Dios nos habilita para comprar una tierrita. Hemos hablado con Andresito, hemos hablado con Ramirito, porque son los que saben de eso. Yo no sé nada, hermano. A mí se me secó hasta el frijol del experimento, se me secó. Pero esta gente cultiva café, esta gente cría vacas, porque saben, ¿me entiendes? Y hermano, el animal, si usted lo va a tener, claro, hermano, hay que cuidarlo, hermano. Si usted va a tener un pececito, hermano, cuídelo. Que no se le vaya a morir, sino hasta cuando tenga que morirse. Las cosas como son, ¿me entiendes? Pero volviendo al punto del reposo, Dios quiere que tengamos una vida de reposo, una vida de descanso, no de holgazanería de ninguna manera, porque el que no trabaja, que no coma, dice, no confundamos esto. No confundamos reposo y descanso en Dios con holgazanería. Seamos diligentes. Hagamos las cosas con celeridad, si se requiere. Hagamos las cosas con paciencia, si se requiere. Pero todo requiere de paciencia. Porque hay cosas que requieren de celeridad. Si se rompió el tubo de la casa, usted no puede decir, vamos a esperar la otra. No, tiene que ir corriendo a buscar un plomero. Sí, hay cosas que requieren. Que la rama del árbol está a punto de caer sobre el techo, hermano. Tiene que conseguir ya una persona que sepa. No que el vecino me dijo que él sabía quitar la rama, no. Tiene que llegar una persona que sepa para que le corte la rama y no se le caiga. Hay otras que requieren de paciencia. Todos los días hay tareas por hacer. Hay que hacer desayuno, hay que hacer almuerzo, hay que hacer la cena. Porque nosotros comemos 3 veces al día, hermano. ¿Correcto? Hay que bañarse todos los días. Hay que recoger. Una cosa es que hay que hacer todos los días, recoger el desorden. Y usted se dará cuenta que recogiendo el desorden, ya usted tiene un 70% de hecho. Pero si usted tira las camisetas por ahí, ahí quedaron los zapatos, allá quedó la ruana, hermano, tiene un problema. Así como el del trastorno obsesivo compulsivo tiene un problema, el desordenado también. Por eso Cristo representa siempre el equilibrio. Y fíjese que estoy poniendo un ejemplo muy sencillo para que usted entienda el reposo. Amén. Estamos entendiéndolo, ¿cierto? Amén. Me da la impresión de que Dios nos está hablando como a niños. Amén. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Bueno. Entonces, se volvió una fiesta. Y el proceso histórico del día de reposo convirtió al día de reposo mismo en un Dios. Que para épocas del Señor Jesús estaba en ebullición. Era el Dios día de reposo. Oiga, hay gente que el día de hoy sigue en eso. Pregúntele a los judaizantes. Pregúntele a los de la iglesia del séptimo día. Que llegan incluso a decir de manera absolutamente antibíblica que no celebrar el sábado como lo celebraban los judíos es la marca de la bestia. Hombre, claro que sí, para que usted se aterre. Ellos dicen que es la marca de la bestia. Mire, no celebrarlo, el que no celebra tiene la marca de la bestia. O sea, ¿eso dónde está? Pues, para que usted se dé cuenta. O sea, ellos tratan de imitar y lo hacen mal además. En las iglesias
no hacen nada si no metidos en la iglesia. Tratan de celebrarlo como los judíos, pero ahorita que ni siquiera se acercan a eso. Es como la persona que dice, voy a preparar comida kosher. La comida kosher se supone que se prepara conforme a los ritos judíos. Usted puede llegar y creer que prepara comida kosher, pero si usted trae un ortodoxo a su casa, le va a decir, eso es basura. Eso se lo comen los marranos. Ellos sí saben hacer eso. Hermano, no nos podamos inventar. Deje que los judíos, si quieren comer comida kosher, hágalo. El apóstol Pablo dice, no, nosotros ahora no podemos tener discordias al respecto, ni con los que comen comida kosher, ni con los vegetarianos. No hay razones para romper el vínculo del amor por esas circunstancias. Si usted no quiere comer carne, es su problema. Si usted no quiere comer cerdo, a mí personalmente el cerdo me gusta de vez en cuando, por razones de salud, no por razones religiosas. No mistifiquemos las cosas, no seamos sospechosos. A mí, Mauricio Gómez, yo he sido un siervo que he tenido que salir a aclararle a personas en múltiples ocasiones por qué tengo barba. Es que Pastor Mauricio nos causa curiosidad de ver al Pastor Carlos con barba, al Pastor Toñito con barba y a Mauricio con barba. Yo le dije, hermano, yo no sé las razones de Toñito y del Pastor Carlos, pero las mías son porque me gustan. Ah, sí, no es una... Hermano, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Dónde está eso, hermano? Nosotros somos bíblicos, nosotros amamos la palabra de Dios y en ninguna parte dice que los varones tienen que andar con barba. Eso existirá en los libros. Yo no sé si en el Talmud lo dice, que el rabino tiene que tener barba, pero nosotros no estamos regidos por eso. Ay, pastor, es que lo vi con un talit. Bueno, eso de pronto tiene una explicación mucho más personal y yo quiero compartírsela, por si de pronto usted no la sabe y me ha visto en algún momento ponerme el talit en mi espalda. No tiene que ver con ningún asunto judaizante, ni nada que se le parezca. Una vez, yo le voy a contar, una vez estaba orando en esta oficina y yo estaba bien, era bien tarde en la noche, estaba como en lenguas, orando muy bello con Dios, y Dios me dijo, cúbrete la cabeza. Yo que miré al lado y había una toalla. Me puse la toalla en la cabeza, yo le hice caso al Señor y empecé a profetizar en lenguas. Y eso pasó un par de ocasiones más y al ver eso dije, uy, Señor, es que me da vergüenza contigo, Señor, que cuando me has dicho eso me toca ponerme el trapo de la cocina en la cabeza, una sábana, una cosa ahí que no. Yo le dije, Señor, regálame un manto que esté a la altura de esos momentos que tú me pones a mí. Perfecto. Oiga, y eso se lo hablé yo a Dios en el cuarto secreto. No se lo dije a Antonio, no se lo dije al pastor Carlitos, no le dije a nadie porque era una cosa entre Dios y yo. Y la respuesta venía era de él, no porque yo lo pidiera o porque yo lo pidiera por Mercado Libre o por eBay, no, o por Amazon, no. Un día me dijo Carlitos, Pastor Maito, un varón de Dios, amigo mío, que ni me conoce a mí, dijo, te manda un regalo muy especial. En el próximo envío que te vamos a hacer de Canadá, porque a veces mandan cositas para los niños y cosas, te voy a mandar eso. Me llegó el talit, un talit comprado en Jerusalén, fino, tiene hilo dorado y todo es fino. Hombre, pues ese fue el que yo comencé a utilizar en el cuarto secreto. Y hay veces que Dios me dice, alista el talit para ministrar hoy. A veces lo hago muy de vez en cuando. Bueno, ¿sí me entiende? Yo quiero explicarlo para que usted lo entienda. Pero ese tipo de cosas, en esa libertad, son muy de Dios y son muy del reposo. Y no viene de manera impositiva. Yo no le estoy diciendo acá, y entonces a partir de ahora, los hombres de esta congregación, porque ahí viene ya la mano del hombre, el mandato del hombre que fue en lo que se convirtió el reposo. Entonces, Hernandito, tienes que mirar cómo haces.
Tienes que conseguirte tu Talib, y Andrés, y Belmis, y bueno, los hombres de la iglesia, Cristian. No, hermano. No, señor. Entonces, para que usted entienda esto del reposo, a través de estos ejemplos. Entonces el Señor viene y nota que el reposo es el Dios de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Porque, oiga, no hay nada más, no hay ingrediente más característico de la religiosidad que la solemnidad. Alguna vez mi papá me dijo hace años, me dijo, estoy contento, pero era como para picarme la lengua. Estoy contento, mijito. ¿Por qué, papá? Lo que cuento ahora porque eso fue hace años. Cuando todavía no era cristiano. Porque van a empezar otra vez las misas en latín. Yo dije, papá, ¿qué pasa con eso? O sea, no, tremendo, maravilloso. Yo le dije, papá, y va a ser de espaldas además. Papá, pero ¿de qué sirve algo que uno ni entiende? Para entenderlo como mínimo, hay que hacer un cursito avanzado de latín. ¿Sí me entiende? Como mínimo. Y aún así, ¿qué? O sea, ¿qué significa eso? ¿Es de Dios? ¿El latín es el idioma que Dios le fascina? Bueno, el latín era el idioma de qué imperio? Del Imperio Romano. No fue el imperio que el profeta Daniel le fue revelado que era un monstruo con dientes y garras de hierro. O sea, así es como Dios veía al Imperio Romano. Lo veía, no, lo ve hoy, porque el Imperio Romano mutó de un imperio típico, territorial, militar, como lo era el Imperio Romano, y se trasladó a ser un imperio religioso, como la Iglesia Católica. La visión de Dios no ha cambiado, así ve Dios ese imperio. Entonces, ¿para qué será que el idioma de ese imperio será cautivante para Dios? ¿Será que Dios me va a hablar a través de ese idioma? No, hermano. Pero la solemnidad es el ingrediente de las religiones. Y en ese tiempo la religión era la de los fariseos, obsesionados con una ley de Moisés ya vista y perfilada a su manera, porque el espíritu del reposo no era ese. El espíritu del reposo es el que nosotros vimos en Génesis, antes de la ley. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Y dice, y Dios bendijo el reposo. No bendijo el día, Dios bendijo el día, pero también bendijo el reposo. O sea, lo que Dios quiere es el reposo. Ese es el fondo del asunto. Entonces miremos lo que el Señor le dijo acá en Marcos 2 a los fariseos y los escribas. Dice lo siguiente. Marcos 2. Marcos 2, vamos a mirarlo de... ¿qué? Bueno, vamos a mirarlo del versículo 1, ¿cierto? No, mira, perdón. Versículo 23. Aconteció que Jesús pasaba por los sembradíos en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Marcos 2, 23, en adelante. Piense usted, hermano, en un día donde va caminando por el campo. Todo lo que uno hace, ¿cierto? ¿A quién le gusta aquí caminar por el campo? A todos, ¿cierto? Allá, árboles frutales, ¿cierto? Espiguitas, animalitos, insectos. ¿Qué hace uno? Uno ve los insectos, arranca espigas, arranca frutos. Oiga, fue tan al extremo en lo que convirtieron el día de reposo que llevaron a que toda actividad era pecado. Todo era pecado. Le dio una supremacía al día. Y el Señor está atacando esto acá. Entonces, los discípulos estaban arrancando espigas, dice acá,
el día de reposo. Versículo 24. Los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo, el Señor, el reposo mismo, el amo supremo del día de reposo, le respondió. ¿Nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la presencia y aún dio a los que estaban con él cosa que no es lícito comer? ¿Salva a los sacerdotes? O sea, a lo que ridículamente los fariseos vieron grave, el Señor les antepone un ejemplo que a la luz de los fariseos podría ser para desmayarse. Porque David, un día de reposo, no fue que caminaba por el campo feliz y arrancó las espigas. No, David llegó al tabernáculo. Había hambre, había guerra, había confrontación. La casa de David se enfrentaba contra filisteos, la casa de David se enfrentaba contra Saúl. Y llegó al tabernáculo. Y no fue que arrancó espigas del campo, no, comió del pan que había allí servido en la mesa de los panes de la proposición. Y tomó también espigas con las que fabricaban ese pan y se las dio el sacerdote. Nunca la Biblia dice que y entonces Dios, ardido en ira, cortó la vida de David, no. Y aquí está contando el Señor por qué. Dígale al que está al lado, Dios conoce los corazones. David era un hombre entendido de Dios. David conocía verdaderamente al Señor y sabía que Dios conoce el corazón, hermano. Y conforme a esto, el Señor está explicando la naturaleza del reposo. Y eso está en Marcos 2, 23 en adelante. Pero miren lo que dice en Mateo 12. Mateo 12 dice lo siguiente, versículo 1 en adelante. Dice, más adelante, versículo 9, dice, partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía la mano paralizada. Y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Esta pregunta es tonta, porque demuestra la ignorancia acerca del descanso de Dios. ¿Qué es el descanso de Dios? ¿Cuál es el trasfondo del descanso de Dios? Nos dice la palabra que el descanso es el reposo de las obras infructuosas, de las obras dolorosas. No es Isaías 61, la aparición del poder que quita la aflicción, que quita el dolor, que quita la esclavitud. No es esa la naturaleza del reposo. No es una sanidad, una acción del reposo mismo. Y llevaron al punto de la idolatría que hasta una sanidad para ellos era prohibido e ilícito hacer. Imagínense uno colocar una actividad religiosa por encima del beneficio de otro, hermano. Por encima de la libertad de otro, por encima de la sanidad de otro, por encima del bálsamo que otro necesita, del paliativo que otro necesita, por encima de la misericordia y la clemencia que otro necesita. Eso hace la religión. La religión es la antítesis del reposo. La religión es la que dice Dios no es Dios de milagros. Eso ya pasó. Dios es Dios de estudio bíblico. Dios no es Dios de sanidades. Dios es Dios de solemnidades, rituales. ¿Ah, sí?
Dios no es el Dios de la liberalidad, es el Dios de la tacañería. Porque ya ni diezmo se debe dar, ¿sí? ¿Así? Eso lo hace la religión. Fariseos contemporáneos, que tengo por ahí una predicación que hace como 2 años di, de los fariseos, hace como 1 año di, fariseos contemporáneos. Para el que quiera que se la comparta me escribe, pastor, me quedó sonando lo de fariseos. Se la mando personalmente por WhatsApp, para que usted la escuche, para que se la repita. Esos mismos que hoy están por allá andando son los que en ese día se oponían a las sanidades. Eso pasó con el hombre de la mano seca. Y en Lucas 13, hermano, en Lucas 13 se opusieron a otra sanidad. Versículo 10, cuando el Señor sana a una mujer encorvada, se indignaron de que el Señor hubiera sanado a una mujer encorvada. Porque ahí Lucas 13, 10 en adelante, ahí 10 al 17 es. Mire hasta dónde llega la idolatría por un día. Y también se indignaron al ver al paralítico de 38 años levantado. En vez de decir, oiga, en vez de decir, uy, hermano, qué alegría, gloria a Dios. Claro, eso es un buen corazón. Alegrarse de la bendición de un hombre que se arrastraba. No había sillas de ruedas, eso no existía, amigo. Hermano, eran unas estelas ahí que hacían como unos palitos y tenían que esperar a que alguien lo recogiera o alguien que lo dejara. O varios, porque vaya usted levanta una persona de 80 kilos solo, a ver cómo le va. 90, por lo menos. Imagínense, y si una persona sola, no, qué desgracia. 38 años, llegó el Señor y lo levantó. Oiga, y se indignaron que porque andaba por ahí en día de reposo levantado, hermano. ¿Quién lo sanó a usted? ¿No pasó también con el ciego de nacimiento? Sí, bravo. Estaban bravos. Por los milagros. Uy, ¿quién es ese miserable que anda quitando cegueras en el sábado? Merece que lo apedreen. Y esa era su obsesión. No lo apedrearon, no lo despeñaron, porque no pudieron. Porque en un madero tenía que morir el Señor. Pero un día lo mataron. Y hoy todavía lo persiguen para matarlo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, los que hablamos la verdad. Nos persiguen. Tratan de callarnos. Cállense. No hablen de milagros. Cállense. No hablen de sanidades. Hermano, hablamos y operamos en eso. Amén. Amén. Que andamos con el Cristo que se nos ha revelado, el verdadero. No lo vamos a abandonar. Y espero, hermano, que usted nunca lo haga. Y aprenda a vivir en el descanso que significa Cristo, hermano. Porque ese es el reposo. ¿Cuál es el reposo principal? El reposo de las obras infructuosas, de las obras muertas. Por eso el profeta Juan y el Señor decía, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el principal reposo. Reposo de las obras malas, de las obras antiguas. Dice uno de los pilares de la doctrina de Cristo en Hebreos 6. Dice el arrepentimiento de las obras muertas. Arrepiéntase de esas cosas. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y también, hermano, el descanso es un acto de amor, hermano, de parte del Señor para con nosotros. ¿No dice la palabra del Señor en Colosenses 2, 16 y 17 que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre para el día del reposo? O sea, cuando Dios puso un día, dijo, permito que tú descanses.
Amén, así es. Y si bien hoy bajo la gracia de Cristo no es algo inquisitivo, algo coactivo de parte de Dios, Dios quiere que nosotros tengamos un día de descanso a la semana. 2, 16, 17. Dios quiere que descansemos. Ahora, en el hemisferio occidental, hermano, lo normal es que los domingos es el día donde la gente puede congregarse, hermano. Y qué mejor descanso que en vez de estar colgándose el trapero en la cabeza, venir a la iglesia, hermano, a compartir con los hermanos, a adorar un rato al Señor. Yo me pongo a pensar, hermano, cuando yo iba a fútbol, cuando había partidos importantes acá, uno tenía que llegar con 2 o 3 horas de antelación a chupar sol allí en el estadio Plaza del Cid. O sea, el partido era en esa época los partidos eran a las 3:30. Uno tenía que almorzar, llegar a las 1:30 para coger buen puesto. Chupar sol, venía a las 3:30, ver perder al Huila, era lo más normal. Y terminaba el partido a las 5:30. O sea, toda una tarde chupando sol en el estadio. Y uno no se quejaba. No le hacía ni media. Nada. Y yo veía niños y veía ancianos. Eso no es cuestión de edad. Para que ahora un culto de 3 horas es una tragedia. Sofocante. Bajo techo. No, hermano. Perdóneme, no. Bajo techo, sí, haciendo calor. Claro, hace calor, pero yo le invito a que vaya allá al Plaza del Cid, asómese allá por la tribuna a ver qué calor hace. Allá es 40, 42 grados, allá la gente con su cerveza y con su gaseosa es feliz. ¿O cuánto tiempo le destinaba a una fiesta? ¿O una parranda? Ahora nos vamos a quejar de 3 horas de culto. No, perdónenme, donde usted puede estar cómodamente sentado. Ahora, si está en una iglesia donde usted llega y no hay sillas, uy, hermano, uy, pastor tampoco, pues, no, pues. Hermano, si usted quiere adorar parado, hágalo. Si quiere adorar sentado, hágalo. Aquí no hay problema con eso. Lo importante es que adore al Señor. Y qué mejor entonces que ese día que Dios por amor, nos dice por amor, descanse, hijo. Ahora, ¿qué hace uno por la tarde? Pasa tiempo con la familia. Ese es el día que yo visito a mis papás. Hablamos sabroso allá, comemos, nos reímos, chévere, y al final oramos. Y paso tiempo con mis hijos y con mi esposa. ¿No es rico, hermano? Sin pensar en nada más, sino en el Señor y en la gente que amamos, hermano. ¿Qué mejor reposo que eso? No nos ama Dios, hermano. ¿Quién le puede dar un aplauso al Señor? Dios ya no nos llamó a celebrar un acto religioso, hermano, y tomar un día para volvernos fariseos, no, hermano. Y para andar señalando a todo aquel que no celebra el Shabbat y se le va a hacer la boca agua, al que dice Shabbat, que celebra el Shabbat. Hermano, no hay nada más ridículo que un atagaimuno creyéndose judío, hermano. No, de verdad no sé cómo es ridículo, hermano. Ahora uno ve a la gente con la barba blanca. Usted no es el viejo ese de allá. Ahora soy de la tribu de Dan. Ah, hermano, con una cosa acá en la cabeza. No, hermano, ¿qué es eso? Ya, yo un día le dije a uno, uy, cuidado miren lo que dice. De la gracia caen los que ahora por la ley se justifican, hermano. Ahí está el versículo que los deja tartamudeando. Y eso para el judaizante. Y para los del séptimo día, bueno, ya que van a empezar a cumplir la ley, cúmplanla toda. Pablo lo dice. Cúmplanla toda. Les conviene empezar a mirar dónde van a construir un templo, porque, no, ¿cuál construir un templo? Hay que ir a Jerusalén, hermano, allá donde se sacrifican los animales. No aquí no en Cerro Neiva, en Jerusalén. Si va a empezar a vivir la ley viva, tiene que cumplirla toda. Un solo precepto que se incumpla y la incumple toda, dice la palabra de Dios.
Hermano, cuando Dios nos ha invitado a la gracia, al caminar con el Señor, y como hablábamos hace 8 días, como los caminantes de Maús, el fuego, con el que camina con Cristo camina en ese fuego, como los de Maús. No se nos incendió el corazón cuando Él hablaba. ¿No arrancamos con ese versículo? Amén. Eso hace parte del reposo, vivir en esa gloria con Cristo, en esa libertad, hermano. Practicamos la lectura de la Biblia. Mire la libertad que yo hablaba de la predicación. La libertad de yo estar con el Señor planificando esto durante toda la semana en su presencia. Que a veces tengo que ir a un diccionario, sí, claro, o buscar algo en internet, claro, hermano. Pero lo más importante es con Él, hablando en su presencia, contándole todas mis pormenores. Amén. Amén. Glorificándolo, alabándolo. Y en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Porque el reposo es paz. Así es. Amén. Dígale que está al lado. Sin paz no hay reposo, dígale. Hermano, está en la paz de Dios. Sí, pastor. Y no sé qué. Y no sé qué. Y llegó el recibo. ¿Cuál paz es esa? A toda hora angustiados, hermano. La gente hoy está trastornada por el tema electoral. ¿Qué vamos a hacer, Mauricio? Nada, hermano. Pues votar y, hermano, esto solo lo arregla Cristo. Solo lo arregla, usted vote por el que quiera, solo lo arregla Cristo. Amén. Cualquiera de los escenarios puede, si es un hombre el que va a hacer las cosas, muy posible que sea catastrófico. Cualquiera. Yo invitaba hace poco a mi familia, mediten en algún presidente hoy que tenga el país andando sobre ruedas. ¿En qué país del mundo existe? Ninguno. Ninguno. Vaya, mire, en Europa, en África, en Asia, en Centro, no hay ni uno. Entonces, pero Cristo un día vendrá, hermano. Amén. Va a decirle, quite acá, Fuchi, acá todos. Va a gobernar yo. Y voy a enseñarles cómo se gobierna la tierra. Esa es mi esperanza. No es más, hermano. Y predicamos, hermano, para que la mayor cantidad de personas puedan recibir el beneficio de creer. Por eso predicamos. No predicamos para fastidiar. No predicamos para contender, hermano. Predicamos para que la gente tenga la oportunidad de salvarse. Y pueda un día decir el Señor cuando venga a gobernar, este es de los míos. Este es de los míos. Y la palabra dice que un día seremos arrebatados y los que seamos transformados, un día vendremos y gobernaremos con Cristo 1000 años. Dice. Algunos serán sacerdotes, ¿sabía? Estarán allá porque habrá otra vez templo. Y las cabritas que quedaron para el milenio van a tener que volver a mandar a matar cabras, porque la gracia, el tiempo de la gracia cesará. Ya pelan los ojos la hermana. Algunos serán sacerdotes sirviendo con el Señor en Jerusalén, otros serán reyes. Dios le dirá, reina, a veces, amén, reina Sara. Ese pedazo de tierra que queda por allá en lo que era el país tal, usted me lo va a reinar allá. Lo va a gobernar. Eso no es esperanzador, hermano. Entonces, ¿por qué la angustia? ¿Por qué no incursionamos en la paz, en la esperanza, en la tranquilidad? Amén. Y la palabra dice, hermano, en el mundo recibiréis aflicción. Pero aún en medio de eso, dice Cristo, yo he vencido al mundo. ¿En dónde se nota que ha vencido el mundo? En que a pesar de eso tenemos reposo, tranquilidad real, celestial. Ah, que viene el meteorito número tal. Ah, gloria a Dios, hermano. Yo tengo una teoría. Una teoría personal. Si viene el meteorito, hermano, yo no decía si quiera ir. Que me le pega el paseo. Yo me averiguo dónde va a caer exactamente. Dile, ¿por qué no me deja terminar usted? A ver, compadre, por favor. Y me voy a sentar ahí a esperar que me caiga en mi cabeza.
Porque un invierno nuclear es lo peor. No, ¿qué es peor? ¿El meteorito o las consecuencias del meteorito? Pregúntele a los dinosaurios. Cuando pueda, es que puedo hablar con los dinosaurios. ¿Qué es peor? Pero es algo muy jocoso que yo digo, ¿me entiendes? Pero es para entender, hermano, que nada de eso nos puede trastornar. Que viene la viruela del mono, hay más de uno por ahí. Usted, ay, eso lo tiene el vecino. Ya el vecino tiene, según usted, viruela del mono. No, hermano. La palabra dice que plaga no tocará nuestra morada. ¿Está escrito? Amén. Ninguna alma forrada contra nosotros puede prosperar. Y puede aparecer la viruela de la vaca y lo que sea, hermano. Viene una crisis mundial económica. Viene. Está empezando la hambruna más grande de la historia en África. Mientras aquí está lloviendo a cántaros, porque como desde octubre llueve, no se sabe llover en Neiva, es raro. O sea, esos tiempos secos que uno veía en Neiva, hace rato no se ven. De aire seco, de aire saludable, no. Mientras aquí llueve a cántaros, en África no llueve. Yo trabajé toda la pandemia y no me quedé. Perfecto, ¿eso cree usted? No, bueno, bendito sea el Señor, que por lo menos, y si lo fue asintomático. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Pero escuche esto, mire, pero escuche esto, porque eso no se trata de si le dio o no le dio. Se trata de que eso no puede quitarme la paz, hermano. A uno le puede dar, pero caramba. ¿Sí me entienden? Ahora, y si es el día de uno, pues me voy en paz, hermano. ¿O cómo me voy a ir? Ay, yo no me quiero ir para el cielo. ¿Cómo así? ¿Usted no quiere ir para el cielo? Ah, está muy pegado a la tierra. Le gusta mucho la tierra. No, es que exactamente, el miedo es una de las señales de que posiblemente no es salvo. Y de que la relación con Dios está pero grave. Pero cuando uno siente esa paz, ahora, yo le repito, hay cosas que uno en la tierra son muy valiosas. La esposa de uno, yo quisiera disfrutármela hasta viejo, usted me lo pregunta a mí. Y no decía el apóstol Pablo, yo quisiera estar en el cielo, pero también quiero estar aquí con ustedes. Por amor a la iglesia. Hermanos, que el amor entre hermanos, ¿qué significa? Nada, pues. Y recuerden que el amor tiene dos vías, la del Señor y la del hermano. Ámense como yo los he amado. Entonces, ¿de qué se trata? De que Dios quiere también que tengamos un tiempo acá especial, hermano. Claro, un día estaremos en el cielo, pero tenemos nuestra familia, mis hijos. ¿Usted cree que no me quiere disfrutar? ¿Usted cree que yo no quiero irme de misiones con ellos? Claro que sí. Mi sueño, como siervo. Y con ustedes también, mis hermanos amados de las congregaciones. Y todo eso hace parte del reposo de Dios, hermano. Ahora, quiero que terminemos con esto, hermano. En Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Hebreos 4, vamos a mirar del versículo 8 al 11. Para terminar. Dice 4 del 8 al 11, dice acá, miren esto, eran tremendas las palabras que aquí dice el apóstol, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Refiriéndose a la promesa de la tierra prometida, que era otro reposo. Era otro reposo. Siempre la doble referencia, ¿no? Dios trajo ese tiempo bello para Israel, que por causa de ser incompleto se demostró después que no era el gozo de plenitud. Así es también. Porque Israel se rebeló otra vez. Aún en la tierra prometida se rebeló. Aún en el tiempo de los reyes se rebeló. Aún con la profecía viva ahí se rebeló. Tenía que venir Cristo, el reposo total. El de Dios, amén. Amén. Dice acá, versículo 9, por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Quién es? Cristo, hermano. Amén. Cristo, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Amén, de justificación, así es. Así como Dios de las suyas. Pastor Antonio, le preguntan a él, ¿por qué usted vive tan feliz? Pastor Mauricio, ¿por qué sigue para adelante? Sonriente.
siempre así como jovial, porque somos pastores joviales, o somos pastores bravucones. ¿Usted qué dice? ¿Somos joviales o no? Usted Andrés, si no tenga amigo. El libro del diccionario. Alegre, feliz, correcto, eso es jovial. Hermano, ¿de dónde cree que viene? De una mire, que mire, yo le voy a contar algo. ¿Usted sabe por qué se caracteriza un comediante? Porque su vida es completamente contraria a su vida profesional. Son tendientes a la depresión. Y la comedia fue un mecanismo de defensa que desarrollaron desde pequeños. Y se volvieron profesionales en eso. Hay gente que cree que ese es el gozo. No, ocultar mi depresión. No, hermano. Yo que un día pasé por ello dije, yo no puedo aceptar que un siervo de Dios como yo, la depresión pueda ser parte de mi vida. No lo puedo aceptar. Y yo peleé contra eso. Y el pastor Antonio también un día lo vivió. Cuando empezó su vida cristiana. No. Yo quiero, Señor, que los días de crisis tengo que estar con gozo, Señor. Esa tiene que ser mi vida. No que las crisis no vengan, vendrán, pero con gozo, hermano. Con reposo, con descanso en ti. Le voy a decir algo. Esa es una de las mayores manifestaciones del poder de Dios. Más allá de ver, de ir al cielo, de tener visiones, eso es una demostración de las cosas más altas del poder de Dios. Que a pesar de las adversidades, hermano, estoy en gozo, estoy en alegría. Pero mire, pastor, se está desmoronando el mundo. Estoy alegre y contento. No porque el mundo se destruya, sino porque eso no prevalece sobre mí. ¿Sí le gustaría vivir así o no, hermano? Amén. Eso es lo que necesitamos vivir, hermano. Sigamos para terminar. Dice: hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. O sea, no solamente esa es una manifestación del poder de Dios, sino es de los más altos niveles de obediencia. O sea, viene siendo un mandato de Dios. Yo quiero que tú vivas en mi reposo, en mi paz, en mi tranquilidad, en mi gozo. O sea, que eso que sentí yo no era mío. Eso de que no acepto la depresión en mi vida, era de Dios. No es de Dios, hermano. No es de Dios la amargura. No es de Dios la desolación. No es de Dios la incertidumbre. No es de Dios la incredulidad. No es, hermano. No es. No es de Dios la quejadera. No es de Dios la lastimería. No es de Dios. Y estamos más bien, si vivimos en eso, estamos siendo desobedientes. Y dice en el versículo 12, porque voy a leer hasta el 11. Amén. Ese es el reposo del Señor. Amén. Y esa es la palabra que Dios tenía para nosotros el día de hoy. Amén, hermano. Un aplauso al Señor. Amén. Déselo fuerte al Señor. Pero vamos a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? 12:45. Bueno, apenas. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que esa sea nuestra vida, un reposo en Él, y que eso nazca de nuestro propio anhelo. Amén, hermano. Vamos a orar. Cierren sus ojitos allí, hermano. Vamos a orar. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesucristo, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios, por este día precioso, Señor. Señor, yo he sentido, Rey de la Gloria, por el Espíritu, Señor, que a través de la predicación tú has estado impactando los corazones. En el nombre de Jesús. Pero hoy, Señor, vamos a colocar sello en el nombre de Jesucristo. En el nombre, Espíritu de Dios, ahora mismo, Señor. Yo te pido que traigas esto, Señor. Más allá de nuestro discurso, Señor, trae esa realidad para nuestras vidas.
el sello, Señor, que consolide, Señor, que determine que hecho está de parte del trono de Dios, Señor. Que vivamos en ese reposo, Señor. No estamos para adorar un día, Señor, como hacen los católicos, que ya es peor que el judío, porque el judío por lo menos indicaba el día que era señalado para celebrar el Sabbat. Ahora ellos convirtieron el domingo como el día supuestamente que Dios determinó para celebrar un día. Y eso hace parte de la religiosidad, Señor. Convertir un día, Señor. Entonces en un día nos volvemos buenos. Entonces un día nos volvemos santos. No, Señor. Tu reposo es andar contigo, Señor. Tu reposo es caminar contigo. Tu reposo es parecernos a ti, andar en tu dimensión, andar en tu paz, andar en tu gozo, andar en tu amor, en tu misericordia, Señor. Siempre viendo la adversidad como algo siempre que podemos sobrellevar, que podemos vencer, Señor. Señor, así como lo hicieron Caleb y Josué, mientras unos veían que iban a ser destruidos, que eran como langostas al lado de gigantes. Ellos decían, nosotros vamos a comer a esos adversarios como pan, así como los comió Caleb en el monte Hebrón. Así, Señor, maravilloso, así como David venció a Goliat, Señor, así como los profetas, Señor, se impusieron ante la persecución de su propio pueblo, Señor, así como tú venciste la muerte, Cristo amado. Y el poder del reposo, Señor, se levantó entre los muertos, Rey de la Gloria, para traer la paz. Señor, tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Señor, el gozo tuyo viene a nosotros, Señor. El reposo, descansamos de las obras frustrantes, Señor. De las obras, Señor, maravilloso, decepcionantes, de las obras desgastantes. Descansamos de la esclavitud, descansamos de la desolación, descansamos del dolor, de la enfermedad, de la maldición, Señor. Pero queremos vivirlo de manera real y tangible en todas las áreas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, cristianos inamovibles, Señor, de esa gloria, Señor, en la que podemos reposar, en la que podemos entrar confiadamente al lugar más santo de todo, maravilloso Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta hora y te glorificamos, Señor, y pido que esto sea introducido en los corazones de mis hermanos, en sus aposentos, en sus hogares, para la gloria y honra tuya, Señor, y para la posteridad, Señor, porque también dice, Señor, que tú quieres que ese reposo, Señor, sea un pacto sempiterno contigo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Maravillosas tus obras son, Dios poderoso. Aleluya, Señor. Verdaderas tus sendas son, Rey de los siglos. Aleluya, Rey amado. ¿Quién no te temerá? Y gloria te dará de aquel Señor. Amén, Señor. Dios mi salvación. Confío en Él y no temeré. Gracias daré, cantando en las naciones, por siempre, he aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Regocíjate y gózate, Dios con nosotros. Mesías, Emmanuel, León de Judá. Alza tu voz declarando la gloria a nuestro Rey, y aquí el Señor, Dios mi salvación.
gracias daré, cantando en las naciones, por siempre, he aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Únete al canto de Moisés y el Cordero, poderosa alabanza de un hombre nuevo, el reino del Mesías cerca está. De aquí el Señor, Dios mi salvación, la gloria es de Él, en su trono está. Honra y gloria al que reina por siempre y siempre. De aquí el Señor, de aquí el Señor, de aquí el Señor, Dios mi salvación. Glorioso Señor, en tu trono estás. Honra y gloria, que reinas por siempre y siempre. De aquí el Señor, 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 de aquí el Señor. Aleluya, Señor, aleluya. Aleluya, Señor. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Fuerte, aleluya, amén, Señor. Gracias, Dios bueno y maravilloso. Rey Jesucristo, Señor, te damos gracias a ti, Señor. Porque eres todo para nosotros, Señor. Eres todo, eres nuestro tesoro. Y queremos que sea aún más, cada día más, Señor. Y hoy reconocemos también, Señor, que tú eres el sumo sacerdote. Eres la paz, eres el gozo, eres el reposo, eres el sumo sacerdote. Allí delante del Padre, hoy estás allí presente. Amén. Con el registro de tu sacrificio, Señor, para que nosotros hoy seamos bendecidos y hallemos gracia y favor delante de los ojos del Padre. Gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, quien eres el que ejecutas el beneficio, Señor, de eso, de esa administración aquí en la tierra para nosotros, Señor. Y hoy, Señor, traemos entonces, Señor, los diezmos y ofrendas delante de ti, Señor, una vez más, de todo corazón. Pedimos conforme a esto, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. En el nombre de Jesús, atamos toda miseria, pobreza, escasez, ruina, y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. También, Señor, poderoso Dios sanador, toca los cuerpos, Señor. Destruida es toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Vamos a orar también, Señor, por nuestra hermana María Eugenia, que está cumpliendo años. Ayer cumplió años, Señor. Esta semana cumplió años, Señor maravilloso. Señor, vamos todos a bendecirla en el nombre de Jesucristo, Padre poderoso. Hoy, Señor, delante de tu presencia colocamos la vida de nuestra hermana, de tu intercesora, Señor, de aquella, Señor, que ha sido para todos nosotros una enorme bendición, una muy buena hermana, Señor, una muy buena hija, una muy buena tía, una muy buena madre, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesucristo, Señor, para que el reino de los cielos, Señor, desate sobre ella cosas gloriosas, poderosas, que para los hombres convencionales son inalcanzables. Ella las alcance, ella las reciba, a ella llegue todo esto. Amén. Tesoros celestiales y tesoros terrenales, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que el reino de los cielos conspire a favor de ella, que el reino de los cielos bendiga su descendencia y que sea tan prolífica, Señor, como las estrellas del cielo, Señor, lo son, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos su entrada, su salida, su mente, su corazón, su alma y su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria y honra tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno,
Vamos a orar para despedirnos, amén. Bueno, Padre poderoso y bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, que ha sido muy bueno, Señor, gracias. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal, para que no nos dañe. Atamos toda retaliación de venganza, toda furia de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, que sea una semana llena de tu poder, de tu respuesta, de tu respaldo, de tu gozo, de tu reposo, de tu paz, de todo lo que tú representas. Y lo anhelamos de todo corazón, Señor. Que las obras sean tuyas y sean buenas en gran manera. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga a todos. Un abrazo grande. Allá también a los hermanos que estuvieron conectados. Bendiciones para todos. Amén y amén. Chao.